Pablo Manzotti, CNN Radio, Canal 21 y El Economista. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por recibirme. ¿Cómo están? Por ¿Bien? favor. ¿Qué edad tenían ustedes cuando sucedió? ¿Habían nacido ya? Teníamos 7, 4 y 8. ¿Y qué registro tienen de eso? Se Mira. lo pregunto porque es lo que iba pensando mientras los veía. No, o sea, recuerdos de esa noche ninguno tiene, me parece. ¿No? No, nosotros esa noche no. en específico no. Yo tengo un relato de mi madre nada más que siempre se acuerda que estaba durmiendo en el cuarto al lado mientras veía la tele y que entraba a chequearme. Como algo del instinto materno, ¿no? ¿Y cuál fue el primer acceso de la productora a ustedes y con el material? ¿Cómo fue que lo vieron y que se engancharon con esto, que les pareció un desafío? No, obviamente que todos Desde el minuto uno. conocíamos la historia, obviamente por Sí, más sí, de sí, que esa noche no recordamos esa noche, pero sí, obviamente uno fue creciendo y es algo que marcó la historia de Argentina, entonces está en boca de todos, digo. Sí. Y bueno, y ahí cómo enganchan como actores, como decís, bueno, esto... No, cuando te enterabas que había un casting de Cromañón, la verdad que... Yo esa noche, el primer casting que hicimos fue buscar videos en YouTube. Ah, mira. Sí. Sí, creo que a todos, como que ya que te llegó un casting sobre esta serie era como, wow, ok. En cierto punto qué miedo y en cierto punto qué ganas de asumir esta responsabilidad, porque es algo muy importante de contar y de que se cuente. Entonces todos teníamos muchas ganas de participar. Y creo que a medida que en mi caso fueron muchos castings, muchas instancias, y cada vez que iban pasando los castings yo iba aprendiendo más y más y más sobre el tema. Entonces, y bueno, Y finalmente cuando quedamos en el proyecto, obviamente que había un lugar de investigación. Teníamos hecho un grupo donde alguien encontró un video por ahí y mandábamos, digo, notas, un montón de cosas, digo. Había un grupo específicamente para compartir material sobre lo que era el 2004, lo que fue esa noche, un montón de cosas. Bueno, se notó. Como siempre, esta primera parte de la entrevista se notó la seriedad con que lo encararon. ¿Y vos? Porque en realidad es un elenco coral, es lo que se puede decir desde lo técnico, ahí me voy a meter más en lo técnico, un elenco coral, pero el punto de vista es tuyo. Tuyo lo digo como de tu personaje. Sí. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo lo trabajaste con el director eso? Bueno, con los directores. Sí, tuve muchas charlas con Mariali y Fabi antes de empezar a rodar con la primera versión de guión y después como que modificamos mucho incluso con los escritores después de esas charlas. Porque nada, creo que algo que tiene un valor muy lindo en la serie es que está contado desde el punto de vista de una sobreviviente que, como le pasó a muchos chicos, no logró atravesar lo que pasó esa noche, no logró elaborar lo que pasó esa noche como sí muchos otros. Entonces el juicio la trae a volver a recordar y a tratar de elaborar todo eso que le pasó, que es algo que pasó con muchos chicos. Entonces creo que cuando entendí eso, que era un personaje que había evadido y evitado lo que le había pasado y que a la hora de volver tenía que enfrentarse a eso como si hubiera pasado ayer, fue como un buen eje de entender ese personaje y de lo que tenía que contar. Claro. ¿Y ustedes dos cómo, porque de alguna manera pivotan sobre el personaje de ella? ¿Cómo fue y cómo trabajaron sus personajes? ¿Cómo lo describirían incluso? Sí, o sea, cuando uno trabaja un personaje, trabaja varios aspectos, ¿no? Más allá de la relación que tiene con el personaje de Malena, también a los personajes les van pasando otras cosas, tienen sus arcos. Hubo una primera instancia de ubicarse temporalmente en esa juventud, ¿no? Como lo que decía Oli. Investigar, intentar ubicarse en esa temporalidad y crear un poco recrear esa juventud. Y después hay algo de la actuación y de la creación del personaje que es colectivo, que es vincularse con los elementos que te propone el mismo set de filmación y con lo que te proponen los otros actores y lo que te proponen los directores. Dejarse dirigir. Y también siempre se habla de que esto es obviamente una historia basada en hechos reales, pero ficcionada. Entonces, digo, lo que trajeron los autores también. Hay como una data cruda de cómo son estos personajes que escribieron. Entonces había como que agarrar eso, abrazarlo y decir, bueno, ¿qué tengo yo para aportarle a todo esto? Digo, porque... Ahí va, porque ella lo señaló y me pareció súper interesante. El diálogo con escritores, ¿eso eran permeables a sugerencias de ustedes? Sí, recontra, sí, totalmente. Porque creo que obviamente, yo siento que desde el lado de producción o de dirección, cuando te eligen es porque te ven, digo, porque en algún lugar ven el personaje que escribieron, lo ven en vos. Entonces, hay un lugar de confianza que decís, bueno, yo algo tengo. Sí, en el caso de Lucas algo Binder, de tu personalidad también, ¿no? Que lo llevas hacia el personaje, pero es algo propio también. que tenía que estar a disposición, obviamente. Tuvimos, perdón, pero particularmente en tu personaje incluso teníamos muchas reuniones para tratar de terminar de entenderlo a Lucas, de cómo Literal.
caracterizar, lo que tuvo un trabajo muy importante, ¿no? ¿Cómo? Sí, el proceso de caracterización fue muy largo, pero también la búsqueda de la personalidad, obviamente que está escrito, pero también poder llevarlo a cabo, poder verlo, digo, sí, encarnar este personaje, que después te encarines con la totalidad. Nada, fue un desafío muy grande y creo que el de todos. También los ensayos fueron muy importantes. Nosotros tuvimos como un mes de ensayos. Ah, mira. Sí. Donde nos teníamos encuentro con las escenas, con ejercicios. Ah, súper bueno. Con ejercicios donde transitábamos cosas físicas, que había cosas que había que transitarlas realmente para poder contarlas. A partir de eso quería ir llegando y ya estamos ahí sobre el tiempo, pero me interesaban varias cosas de la serie. Obviamente por ustedes, por ser actores, nos enfocamos en eso, pero está todo el tema de la estructura. Me quiero detener en el episodio 4, que es el episodio concretamente del hecho. El 5. El 5 es, perdón, Sí. el 5. El 5. Mejor ahora cuando escriba la nota lo voy a tener más igual la tengo que repasar. La vi toda en un día. El 5, bueno, ese episodio, ¿cómo trabajaron? Porque si bien es más técnico para hablar con directores, pero ¿cómo fue? Es muy impactante, está realmente muy bien filmado, es asfixiante en todo sentido para el espectador, creo que ese efecto está logrado. ¿Cómo fue todo esto que contaron hasta acá? ¿Cómo en la planificación de eso? ¿Cuántos días duró? ¿Se acuerdan? ¿La grabación? Como un mes. Mira, sí. Ese episodio. Sí, esa noche. Ese mes contamos, bueno, los planes de rodaje se arman por locaciones. Sí, por locaciones. Ahí contamos las 3 noches de los recitales, porque el grupo va a los 3 recitales. Entonces no solamente la noche del 30, claro, sino también la del 28 y la del 29. Sí, pero sí fueron 2 semanas enteras del exterior, por ejemplo. Sí, creo que había algo que recuerdo también así hablando con vos, que es que quizás es difícil de verlo, de notarlo si no te lo cuentan, pero la realidad es que desde el primer extra hasta el último foquista o que pone la luz, estábamos concentrados en lo que estábamos haciendo. Claro. Eso se sentía y eso a nivel actoral era tenías muy fácil el acceso a esa emocionalidad porque tenías muchísimas personas atrás sosteniendo ese trabajo y creo que vos sientas eso en la serie es un trabajo de miles de personas que trabajaron en conjunto, que es lo más lindo que tiene el cine también y lo audiovisual. Y también algo lindo que siempre por ahí nos toca, ya no nos van a retar, ya vamos a terminar. Que algo lindo es que obviamente que uno se da cuenta de la historia de este grupo de amigos que son 8, pero lo importante de esta historia es que hay 3.000, 4.000 historias. Entonces se focaliza en la nuestra porque se elige contar esta, pero la persona que está al lado nuestro tiene historia también para contar y entonces creo que el compromiso de todos y todas, desde producción, dirección, fue gigantesco y el laburo de los extras fue una locura. Sí. A los extras en muchas otras cosas no se le da el valor que se le tiene que dar en esta serie. Eran tan importantes como nosotros. Sí. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos y felicitaciones nuevamente. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Qué onda? ¿Vos pensás que vamos a ser siempre amigos? Sí. Ojalá. Callejero cierra el año en Cromañón. Mirá que lo doy, va a ser una fiesta total, ¿eh? Pero a la hora de vender el chabón mete gente, ¿eh? Y se va al carajo, ojo. Ahí tengo poner cadena y candado. ¿Están listos para una verano inolvidable? Qué quilombo, ¿eh? Loco, ¿qué onda con el agua? No la hacen siempre, ¿eh? Cortan el agua para después vender más bebida. Era una bomba de tiempo. ¿Cómo un incendio? Hey, ¿no decís qué pasó? ¿Cuántas personas muertas? No se sabe. Cromañón no fue una tragedia, fue una masacre. Justicia por nuestros pibes, loco. ¿Sentís? Y la única forma de que todo eso no te lleve es agarrado de la mano de alguien. Bueno, muchísimas gracias por recibirme y felicitaciones, obviamente, por el proyecto. Cuéntenme un poco
¿Cómo fue el primer acercamiento que tienen desde la convocatoria y cómo lo tomaron? ¿Qué les atrajo del proyecto? Empiece el que quiera. Me avisó mi representante y lo primero que me gustó, leí unos libros, me gustaron mucho, primero y después sabía después que iba a estar Paola, entonces sabía que iba a estar Fabiana Tiscornia, o sea, había unos nombres que ya me hacía que me den muchas ganas de estar en el proyecto y contar esta historia, que era algo intenso, difícil y al mismo tiempo desafiante, ¿no? Y estaba bueno. ¿Alguno quiere sumar algo más a eso? Sí, a mí también me llegó la posibilidad de hacerlo, leerlo me costó muchísimo a medida que iban avanzando los capítulos y por más que uno conozca cómo termina. Emocionalmente decís que te costó mucho. Emocionalmente, sí, me costó mucho. Me resultaba atractivo por un lado y por otro lado me generaba tanto dolor que me costaba avanzar. Insisto, más allá de que uno, por supuesto, va a contar algo que sucedió y que sabe cómo termina. Pero esa especie de sensación de algo inabarcable fue también lo que me produjo el deseo de contar esta historia. Porque estaba muy bien contada desde los libros y sabiendo que estaba Mariali y Fabiana y que el elenco que se iba confirmando era el que finalmente fueron también haciéndome que me decida para contar esta historia, que me parece que es una historia que viene muy bien, sobre todo para las nuevas generaciones, para los que no vivieron ese acontecimiento. Para nosotros revisarlo siempre es bueno para intentar no repetir, porque tenemos tendencia en general a repetir errores. Y siempre uno aspira a que eso se modifique, que se modifique la memoria y que se modifique el deseo de volver a repetir errores. Ustedes componen dos personajes, dos perfiles de madres diferentes y de alguna manera hay una relación un poquito más cercana que el de los varones, ¿no? Ya sea padres o algo cercano, con los protagonistas, con los adolescentes. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue el trabajo desde el guión también y el vínculo con los actores chicos? Nosotros con Esteban somos los papás de Toto. Y ahí trabajamos bastante entre los tres, por supuesto con las directoras, pero generando ese ambiente, ese clima familiar, esa armonía, porque es una familia... Sí, se quiere, hermosa, es una familia armónica. Sí. Dentro de los tironeos y las cosas nuevas que empiezan a aparecer cuando tu hijo crece y empieza a hacer cosas que decís, te desconozco. Pero me parece que fue como construir el colchoncito, digamos, de esta familia donde después se ve completamente cruzada por algo completamente inesperado, ¿no? Atajando algo nuevo. Pero el foco del trabajo con las directoras y entre nosotros fue más que, tengo la sensación yo, que esa madre, fue esa circulación familiar entre los tres. Mira. Soledad, en el caso del tuyo, no sé, corregime vos, pero me pareció súper interesante, esto lo hablaba también con el personaje Malena, ¿no? Antes en la entrevista, que es ella, porque está contado desde su punto de vista principalmente la serie, tratando de reconstruirse más allá de los flashbacks, pero la madre también está tratando de reconstruir su vida. Hay algo de eso, ¿no? Que es súper interesante, me parece. Absolutamente, sí. Sí, Betty es un personaje que está también buscando a sí misma desde el minuto cero, ¿no? Como se la cuenta ella, no es alguien que no tiene pareja, está ahí como en la búsqueda del amor, a su manera. Y en ese sentido también son esos vínculos madre-hija que por momentos casi es como hermanas, amigas, no se sabe quién es más adulta y quién no. Y me parece que lo interesante por ahí en cómo está desarrollado el arco de ese vínculo es que a partir del evento, del suceso, del incendio, esa relación empieza a convertirse en una relación en donde sí hay una joven
muy dolida y con ese duelo enorme que necesita de una madre que haga de madre. Y es un poco a lo que también Betty va respondiendo, ¿no? Como puede, con sus herramientas, pero responde a la necesidad de su hija de tener en ese momento una persona adulta que le diga, mirá, mi punto de vista es este y me parece importante que lo entiendas, ¿no? O sea, es que una de las cosas que hablaba recién con los chicos es que está contado desde el punto de vista de ellos. Si bien es un elenco coral, y son 8 episodios, está contado desde el punto de vista de los adolescentes y eso está muy bien. Pero no sé, y te iba a preguntar a vos, Luis, si te parece esto, hay un momento en el que se quiebra ese punto de vista, en el único personaje adulto, me pareció a mí, vos decime, es precisamente en el que llevas adelante vos, cuando se pone al hombro la lucha post-evento. No sé si lo viviste así y si lo hablaron en algún momento. Sí, era bastante claro ya desde los guiones eso. Era bastante claro. Y era bastante lógico también. Claro. Porque se empieza viendo el vínculo de estos chicos, cómo crece, cómo sus contradicciones, sus amores, sus desamores. Y si bien en los capítulos todo el tiempo está presente la masacre, así como lo dice el personaje de Carlos Binder, también estaba muy presente de que a partir del acontecimiento empezaba también otra forma de encararse, porque cambió todo. Fue un acontecimiento que cambió la historia del país. Sí. Absolutamente. Y tomar esa responsabilidad porque es un personaje que está basado en José Iglesias, que es el querellante de la causa, tomar esa responsabilidad también desde la construcción demandaba una entrega personal bastante diferente a lo que uno pone en práctica cuando actúa otras cosas. Quiero decir, cuando se actúan personajes que los construís vos desde el vamos, que no tienen una historia, es una cosa. Cuando estás contando una personalidad como la de José Iglesias, y cómo se tomó, cómo se cargó esta causa al hombro, más allá de su desgracia personal, es muy revelador y también muy atractivo, porque sabés que estás contando algo que va a quedar en la historia de cómo se cuentan también algunos acontecimientos desgraciados. Absolutamente. Bueno, les agradezco por estos minutos. Los felicito, más allá de lo doloroso de la historia, por el trabajo realizado. Y por eso los felicito también. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.